Entonces, vamos a iniciar, vamos a recordar un poquito de la clase pasada para acabar este tema. Estábamos hablando de la evolución y de las teorías del origen de la vida. En la clase pasada solo vimos las teorías del origen de la vida. ¿Alguien me puede recordar alguna que le haya gustado y quién la dijo? ¿Y de qué se trata? ¿Qué nos dicen? Tenemos 4 teorías del origen de la vida. ¿Cuál? Am, a mí no me gustó ninguna porque siento como que, o sea, si Dios creó las cosas, ¿quién creó a Dios? Y así sucesivamente. Y por ejemplo, la teoría del creacionismo es cómo se crearon, o sea, sí, cómo es que explotan las cosas, qué las hizo hacer así, ¿no? O, Ujú. ajá, por ejemplo, la espontánea, de cómo es que surgió el primer animalito, se podría decir también. Ok, ok, ¿cómo surgieron los primeros animales? Marco, ¿nos quiere decir algo? Pues a mí me gustó más la de fisicoquímica, que si Ujú, no me recuerdo la dijo Opari. ujú. Opari no me acuerdo cómo se llama el resto, pero es Opari. Y pues que dice que todo es cuestión de química, ¿no? Tal vez lo vemos así algo muy no tan posible, pero lógicamente pues sabemos que la química no solamente son lo que vemos, sino a nivel subatómico sabemos que hay reacciones que no se pueden ver y que sin embargo tienen grandes repercusiones a lo largo de la vida, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, para ti la que te gusta más es la fisicoquímica. Y acuérdense, esa es la de Oparin y Haldane. Así se llama, John Haldane. Se escribe Haldane con H al principio. Entonces, esa. ¿Cuál otra? ¿Qué otra les gustó? O alguien que diga, esta no, porque no creo en esto. ¿Alguien más, chicos? Creo que es una opinión muy dividida, profe. Sí, pues es que hasta por eso nadie se ha podido, ni siquiera los científicos, ¿eh? Lo que nos ocurre ahorita a nosotros, lo mismo que los científicos. Por eso todas son teorías, porque pues unos están de un lado, otros del otro. Entonces, como hasta no comprobar, no podemos decir que ninguna es verdadera, pero tampoco ninguna es falsa. Entonces, en eso estamos. ¿Nos puede decir, a ver, alguien, José Antonio, cuál te gustó a ti? ¿O cuál crees que esté, o Más por la físico-química. también te vas por la fisicoquímica? ¿Te gustó más? Sí, Ok. ¿Y a ti, Enrique, cuál? bueno, pues como yo ya le había dicho, pues a mi parecer, pues está la de físico-química, pero pues como a mí bueno, he crecido con los valores de pues la de la religión, pues yo creo que me he basado más a eso. Ok. Entonces, ya tenemos dos ahí. La teoría creacionista, que nos habla de que Dios es el creador de todo, que ahí no hablan de una sola religión, ¿eh? Hablan de todas, porque era lo que creían todas las todos los antiguos hombres que hubo en esa época. Entonces estamos hablando de los griegos, los romanos, los egipcios, también estaban los babilónicos. De hecho, no sé si han visto series, pero hasta los vikingos tienen su dios, ¿no? Sí, mitología nórdica. Ellos también creían que su Dios lo había hecho todo, ¿no? Que había inventado la tierra donde vivían y hasta tenían su concepto de cielo y infierno. Entonces, la teoría creacionista no es como que se base en una sola religión, sino que como en esa época había tantas religiones y había tantas creencias, cada quien la basa en su Dios. Entonces ahí, pues ya, por ejemplo, aquí en México, los mayas, los olmecas, cada quien tenía un Dios diferente. Entonces, la teoría es, un Dios lo inventó todos, no sabemos cuál, pero un Dios de alguna religión o de alguna creencia lo inventó todo. A eso se basa la creacionista, no dice como es cristiana o es mormona o es de alguna religión en específico, solo nos marca eso, un Dios que lo inventó todo, un Dios todopoderoso. Ya nos hablaron ustedes también de la fisicoquímica, que fue de Oparin y Haldane, que nos dice que en pocas palabras que
todo surgió con el Big Bang Theory. El Big Bang Theory, no sé por qué lo dije así, pero él surgió a través del Big Bang y surgieron 4 etapas para que la Tierra fuera lo que es, llena de tantos seres vivos. Nos hablan de la primera etapa, que fue esa, justamente el Big Bang, que es la época donde el planeta estaba caliente. Luego pasamos a la época del caldo primigenio, que es cuando el mar está caliente, pero ya no está hirviendo, y entonces se comienzan a formar las primeras biomoléculas, ¿no? Se forman las primeras carbohidratos, las primeras proteínas, los primeros ácidos nucleicos, los primeros lípidos, y a través de la unión de esas biomoléculas, pues pasamos a la tercera etapa, que fue la etapa de los coacervados, células o las células primitivas que no tenían función, no tenían ninguna característica, solamente la de estar organizadas, pero las otras 6 les faltaban, no tenían reproducción, crecimiento, alimentación, no tenían nutrición, no tenían otro tipo de características, solamente estaban ahí formadas, y llega hasta la cuarta etapa donde esos coacervados o primeras células comienzan a tomar estas características de vida, ¿no? Que se pueden reproducir, se pueden alimentar, pueden comenzar a moverse, y ahí se crean las primeras bacterias. Entonces, eso nos dice. ¿Alguien más que nos recuerde otra teoría y quién la dijo? Aparte de esas 2. ¿Qué otra tenemos? Era la de la generación espontánea, que creo que la dijo la religión, ¿no? O un tipo de religión, ¿no? La de la generación espontánea fue dada por los primeros pensadores griegos. Es que esa no hay una persona en sí, o sea, una sola persona, pero fue dada por los pensadores griegos de la última generación de Grecia, que de hecho Pitágoras creía en ella, Newton también, Isaac Newton creía en ella, muchos científicos de esa época creían en ella, pero porque no había avanzado tanto la ciencia. ¿Quién descartó la teoría de la generación espontánea? Francisco Redi. Francesco Redi. También otro de los científicos fue Lázaro Spallanzini. Son 2 italianos, Francesco Redi y Lázaro Spallanzini son italianos, y luego viene un francés que se llama Luis Pasteur, que nos dijo también, ya comprobé a través de los mismos experimentos, que tampoco es verdad. Entonces ahí hubo 3 científicos que descartaron esta. Y tenemos también la panspermia. ¿Alguien me quiere explicar quién fue el de la panspermia? De Agus Arrhenius. Muy bien, Dana. Que tenemos 2, la panspermia natural y la panspermia dirigida. La panspermia natural nos dice que un meteorito cayó a la Tierra y que este meteorito venía contaminado de microorganismos del espacio, y que fue esa contaminación que llegó a la Tierra que creó pues todos los seres vivos, o más bien creó a microorganismos que después se reprodujeron y evolucionaron hasta lo que somos actualmente. Y la dirigida, que parece de película de terror, dice que no fue un accidente, no fue un meteorito, sino que vida inteligente de otro planeta metió microorganismos a para hacer experimentos, ¿no? Como una fase de observación. Entonces, todas son válidas porque pues no sabemos realmente cuál pueda ser la real, no se ha comprobado nada. Hoy vamos a ver la otra parte. Ya se dieron teorías de cómo surgimos nosotros, pero ahora vamos a hablar de cómo evolucionamos, cómo hemos ido cambiando a lo largo del tiempo. Y para eso están las teorías de la evolución. ¿Cuál conocen ustedes de las teorías de evolución? El darwinismo. El darwinismo. Creo que es la más conocida, ¿no? El darwinismo. ¿Conocen otra? Pues creo que es la que nos enseñaron a todos, ¿no? Esa es la que nos enseñan a todos. Ok, también les enseñaron otra, pero a ver, se las voy a recordar porque esta yo me acuerdo de haberla visto. ¿Cuál? De Lamarck. La de Lamarck, perfecto, Dana. Entonces, esas 2 teorías son las que nos enseñan en la escuela, ¿no? La teoría de Lamarck y la de Darwin, que ahorita vamos a hablar un poquito de historia para que ustedes lo sepan.
Entonces, las teorías de la evolución lo que intentan es explicarnos cómo hemos cambiado y cómo... Acuérdense que la evolución siempre va a ser lenta, va a tardar años o millones de años para ocurrir, y la evolución puede ser interna, o sea, internamente en nuestra genética, o puede ser visible, fisiológica. Entonces vamos a hablar de cuáles son las teorías. Tenemos tres: Lamarck, Darwin y Wallace, y la teoría sintética, que es la más actual, que está a partir de 1906. Entonces no tiene tantos años, la de 1906 es la más reciente, pero ya tiene bastante, pero es lo más actual que tenemos, ¿ok? La primera en desarrollarse fue Lamarck. Les cuento, se llama Jean-Baptiste Lamarck y fue un naturalista francés. Creo que ya les había explicado qué hace un naturalista. Fueron las primeras personas que hicieron biología en realidad. No, antes no existía la biología como tal, sino que a ellos mismos se les llamaba naturalista, a los que hacían biología. Y lo que se dedicaban era viajar por el mundo para ir a observar nuevos animales, nuevos paisajes, nuevos entornos, nuevos ambientes y poder describirlos. Entonces iban y viajaban por toda Europa y iban describiendo como en tal lugar encontré esta planta que tiene estas características, hasta con dibujitos lo hacían. Y decían, vive en tal clima, bajo tal temperatura, está cerca de mar o está cerca de un bosque, le gusta la humedad, es el alimento de otro animal y así, o esta es venenosa, o esta solo puede vivir en temporada de calor, o esta solo vive en temporada de frío. Entonces ellos fueron describiendo toda la naturaleza. Entonces, de hecho, a ellos les debemos las primeras clasificaciones taxonómicas, que acuérdense que la taxonomía es la rama de la biología que nos clasifica de acuerdo a nuestras características. Es lo que nos hace a nosotros ser seres humanos. Nos diferencia entre seres, hay seres vivos, pero nos diferencia de ellos porque tenemos otras características, por eso nos llamamos humanos, ¿ok? Entonces, Lamarck era un naturalista que se dedicaba a la observación y Lamarck lo que comenzó a observar, que en uno de sus viajes observó unos animales que nunca había visto, observó jirafas por primera vez, pero lo que Lamarck decía es que esas no es que fueran otro animal, sino que él ya conocía un animal similar. Él decía que las jirafas eran antílopes con cuello largo. ¿Alguna vez han visto un antílope en dibujo o...? Sí, tiene cuernos. Ok, pues lo que él decía es que era un antílope que había sido modificado, que algo le había pasado a ese antílope y por eso en ese lugar así eran los antílopes. O sea, él no decía que era otro animal, sino que era ese mismo animal modificado. Y entonces él quería explicarse el por qué en ese lugar los antílopes eran diferentes. Ahí, primer error de Lamarck, ¿no? Estaba entre bien y mal. Lamarck fue como la combinación de la primera vez que se habló de evolución. Entonces, Lamarck decía, este no es otro animal, es un animal que ya conozco, pero algo en él cambió, algo hizo que cambiara. Y entonces se dedicó a observarlos más. Y lo que descubrió es que las jirafas vivían en un ambiente donde solo existían arbustos muy grandes, muy largos, muy altos. Y entonces lo que él, o la premisa que él hizo fue que en el lugar donde vivían las jirafas, al principio había arbustos pequeños y entonces esos antílopes podían comer de los arbustos pequeños y no hacían un esfuerzo porque su comida estaba cerca de ellas. Pero se fueron acabando los arbustos, se fueron acabando todas las plantas que estuvieran a nivel del suelo y solo les quedaron los árboles muy grandes, los más largos. Y entonces, para poder ayudarse, para poder seguir comiendo, estos antílopes habían hecho crecer su cuello, o sea, habían hecho estirar su cuello y sus patas para alcanzar la comida de los árboles largos o de los árboles grandes. Y entonces, así lo explicaba él, su ambiente se cambió, el ambiente de estos antílopes cambió tanto que el animal tuvo que cambiar para poder seguir sobreviviendo.
Y entonces él hizo 3 postulados bajo lo que estaba observando, que a estos les llamamos los 3 postulados de la mar o la teoría de la mar, que son 3 cosas. Él dice que la evolución ocurre para el automejoramiento de las especies basado en la presión ambiental. O sea, algo del ambiente cambió, algo se modificó en el ambiente que hizo que el animal tuviera que automejorarse. Esa era la palabra que usaba porque en ese momento no había el término de evolución. Esta es como la primera vez que alguien intentaba describir por qué había cambiado ese animal. Entonces le llamó automejoramiento, pero sabemos que la palabra es evolución. Entonces decía que el ambiente hace que los animales automejoren, que el lugar donde pongas el animal se intentará adaptar al entorno. Y esto es algo que sí es comprobable, ¿no? Hasta en nosotros mismos. Nosotros también sufrimos de estas presiones ambientales porque nosotros nos adaptamos al lugar donde vivimos. No sé, ustedes, ¿qué adaptación creen que tengan ustedes por vivir en el lugar donde viven? Pues ¿Creen? son muchos factores, ¿no? Podría ser incluso ambiental, el frío, ¿no? Hay gente que vive, bueno, los del norte viven con más calor que los del sur. Ok, entonces ahí han sufrido adaptaciones por su ambiente, ¿no? Son más resistentes a climas cálidos. Entonces, a ese tipo de cosas le llamamos automejoramiento por la presión ambiental. ¿Qué quiere decir? Un animal, un ser vivo, intenta adaptarse al ambiente que lo rodea. Entonces, esto sí lo podemos ver y es comprobable en personas, hasta en personas. Sabemos que no todos los seres vivos, todos los seres humanos somos iguales, ¿no? Hay cosas de nuestra región o del lugar donde vivimos que nos hacen tener características diferentes. Por ejemplo, la gente que vive muy alto de nivel del mar, por ejemplo, la gente que vive en Toluca o en la Ciudad de México, tiene una resistencia pulmonar más grande porque vive bajo más presión ambiental. Entonces, su capacidad pulmonar aumenta porque requiere de respirar más oxígeno para poder respirar bien que alguien que vive a nivel del mar. Entonces, ese es un automejoramiento que se tiene por el lugar, por el ambiente. También podríamos hablar del el grosor de las pieles. La gente que vive en lugares fríos, en climas fríos, su piel es más gruesa. La gente que vive, por ejemplo, en Alaska tiene una piel más gruesa. ¿Por qué? Porque su ambiente es más frío y por lo tanto su cuerpo necesita mayor protección. Entonces, a eso le podríamos llamar un automejoramiento por la presión ambiental, por el lugar donde viven. Luego, luego le sigue la ley del uso y desuso. Lo que Lamarck decía es lo siguiente, aquí lo tenemos escrito. Él decía que el uso frecuente y sostenido de un órgano hacía que éste se potenciara o que mejorara, que aumentara, y que ocurría lo mismo al contrario, que si no usabas mucho un órgano, este órgano se iba a debilitar y en algún momento iba a desaparecer. Entonces, lo que decía que le había pasado a las jirafas es que de tanto estirar su cuello y de estirar sus patas para poder alcanzar la comida, habían hecho que este músculo, el de su cuello y sus piernas, se fortaleciera tanto que creciera. Entonces decía que lo mismo tenía que ocurrir a la inversa, o sea, si dejabas de usar un órgano, no, ya este órgano iba a debilitarse y a perder función. ¿Ustedes creen esta teoría del uso y desuso de los órganos? Es buen final medias, ¿no? Bueno, es una información a medias porque sí tiene razón de que algunas veces cuando dejas de ocupar algo, o por ejemplo, dejas de ocupar, por ejemplo, tu brazo, el músculo se va atrofiando, Ok, pero sí, no, lo de la jirafa no es cierto. ok. Ángeles, cuéntanos. Bueno, yo creo que de cierta manera sí, porque, por ejemplo, cuando estamos enfermos, que debemos estar en cama así como muchos días o algo así, y cuando nos volvemos a parar, como que se siente como si los pies se debilitaran, como de a Bambi, ¿no? Cuando Sí. así.
Ok, perfecto. Esta, como ya nos dijo Marco y como ya nos dijo Ángeles, puede ser verdad y no. Sí, sí es real y sí es parte de la evolución, la pérdida o la potenciación de un órgano, pero justamente lo que dice Marco, eso no le pasó a las jirafas, esa no fue la razón, pero sí, la Marcy dijo una cosa, ¿verdad? Pero no en el contexto correcto, ¿no? Eso no le pasó a las jirafas, pero es real la ley del uso y desuso. Sabemos, por ejemplo, que en nosotros mismos podemos aplicar esa ley. Tenemos órganos que ya no tienen función. ¿Conocen algún órgano que ya no tenga función en nuestro cuerpo? ¿O creen que todos funcionan? Pues, ¿Cuál sería? pues dicen que, yo no creo, pero dicen que la vesícula que no te sirve para nada, ¿no? No, sí sirve. Yo ya Sí no sirve. tengo. Yo ya no tengo y sí sirve. Pero ¿para qué sirve? Ah, la vesícula es un contenedor de bilis. Lo que hace la vesícula es que ahí se va guardando la bilis. La bilis es un líquido que lo que hace la bilis es deshacer la grasa que cuando comes, cada vez que tú comes, la vesícula saca un poquito de bilis para que todo lo que sea grasa que acabas de comer sea triturado o pueda ser procesado. Entonces, eso es lo que hace tu vesícula, sacar bilis para poder deshacer la grasita que comes o procesar la grasa que comes. Entonces, la gente que no tiene vesícula, lo que tiene es que cuando come grasa, pues no la procesa correctamente y tarda más su digestión. Entonces, la vesícula sí nos sirve, pero sí hay órganos que ya no tienen función como antes. Marco, cuéntanos. Pues decían, bueno, dicen que el apéndice es uno de los órganos que ya no tiene tanta función, aunque apenas leí un artículo en una revista científica que decía que es un almacén de virus y bacterias. Hoy en el cuerpo, bueno, tu cuerpo es muy inteligente, utiliza todos los órganos que tiene adentro para funcionar, aunque dicen que no sirva. Pero hoy en día se ha comprobado que sirve como un almacenaje, como un laboratorio de virus por si alguna vez te llegas a enfermar, tu cuerpo directamente vaya a su almacén y vea si existe una vacuna contra eso y saque los anticuerpos. Ok, tienes parte de razón, muy bien. La realidad, lo que hace el apéndice es que el apéndice era una bolsita de guardar. Nuestro cuerpo tenía una bolsita de guardar, que es el apéndice. Tiene varias funciones el apéndice. Una ya la perdió y por eso te lo pueden quitar y no te pasa nada. La función principal del apéndice era ser un contenedor. Ahora sí, como si tú llevaras una bolsita todo el tiempo para guardar la basura. Porque, les explico, los hombres de la prehistoria o los hombres cavernícolas, su dieta estaba basada en cereales o en comer cosas como raíces, semillitas, trigo, todas estas bayas, cosas así. Entonces, lo que hacía el apéndice es que todas esas cascaritas se guardaban ahí porque nuestro cuerpo no es capaz de procesarlas, pero tampoco hay muchas que no expulsa, como los huesitos de algunas frutas o, por ejemplo, la cáscara de, no sé si han visto que el trigo, la cebada, el arroz tienen como una cascarita muy delgadita. Y por eso el arroz se tiene que humedecer. Ajá. Entonces, antes pues no era como que te lo vendieran procesado, ¿no? Ahora ya nos venden los productos súper limpios y procesados, sin cáscaras, sin nada. La realidad es que en ese momento se lo comían tal cual venía, así, con cáscara y todo. Entonces, lo que hacía el apéndice era que un lugar donde se acumulaban todos esos restos de semillas, todos esos restos de cascarillas que nuestro cuerpo no procesaba, eran guardados ahí. Pero con el paso del tiempo se fue perdiendo esta función porque ya no comemos de esa manera, ya no comemos ni tantos cereales como en ese momento, o sea, nuestra dieta no está basada en eso y los pocos cereales que comemos o los cereales que comemos ya vienen refinados, preparados, limpios, con todas las medidas para que no te tengas que comer la cascarita de nada. Entonces, justamente por eso perdió su uso principal de ser un guardador, un recolector de semillas o un recolector de pequeñas cascaritas. Tienes razón, Marco, en lo que sí,
tiene una segunda función. Ahí lo que pasa es que se guardan algunos glóbulos blancos, que acuérdense que los glóbulos blancos son los que crean la defensa de nuestro cuerpo. El apéndice y el timo son dos órganos que trabajan en conjunto. El timo crea los linfocitos T, y cuando crea muchos linfocitos, los va y los guarda en el apéndice para que ahí haya algún tipo de defensa para cuando se ocupe. Entonces, sigue siendo como para guardar cosas, pero ya no tantas como guardábamos antes. Entonces, es un órgano que ha comenzado a perder el uso que tenía, y de hecho, pues si te lo quitan, realmente no te pasa nada, porque hay órganos vitales que si te los quitan, si te mueres, pero ese es un órgano que si te lo quitan, tu cuerpo se va a adaptar y no va a pasar absolutamente nada. Entonces, el apéndice puede ser un ejemplo. Tenemos un ejemplo más fácil, las muelas del juicio. ¿A ustedes ya les salieron? No, y espero que no. No. No, y probablemente ya ni les salgan, porque ¿qué creen? Se ha perdido la función de las muelas del juicio. Las muelas del juicio eran porque, pues, regresando a los hombres prehistóricos, comían carne y no siempre la comían, pues, cocida como nosotros o preparada, ¿no? En guisadito, sino que la comían tal cual venía, a veces cruda, a veces semicocida. Entonces, las muelas del juicio eran el lugar donde hacía más presión nuestra mandíbula, porque está más cerca de la fuerza de nuestra boca. Entonces, era con las que más presión hacían, y por eso podíamos deshacer la carne, hasta algunos huesitos. Pero pues ya no comemos a ese nivel la carne, ni comemos ni tan cruda, ni comemos tanta carne como en esa época, que era, pues de eso se basaba la dieta. Entonces, como ya no sirve para lo que fueron hechos esos dientes, muchos niños o personas de su edad ya nacen sin ellas, ya nunca les brotan esos dientes, porque perdieron su función, y por lo tanto el cuerpo ya decide como, bueno, pues si ya no los necesitamos, ¿para qué los sacamos, no? Entonces, sí se cumple un poco la ley del uso y desuso en varios animales. Entonces, sí tiene razón un poco la Mar, pero con respecto a la jirafa, ese no era el punto. Entonces, por eso esta es una teoría que está medio, o sea, sí tiene razón, pero no como él lo explicó. Entonces, esa fue el segundo postulado, ¿no? Ya hablamos del automejoramiento de la presión la presión ambiental, que esa sí es real, ¿no? Nuestro ambiente nos hace cambiar, nos hace modificarnos, ya sea fisiológicamente, genéticamente, hasta de comportamiento, ¿no? Nos hace cambiar nuestro ambiente. Tenemos costumbres de frío, costumbres de calor, tenemos costumbres de acuerdo a la ciudad donde vivimos, cambiamos bajo la presión ambiental donde vivimos, tenemos reglas y normas que seguir. Entonces, sabemos que sí, la presión ambiental, tu medio ambiente, en el lugar donde vives, hace que tú evoluciones o cambies. En la ley del uso y desuso, que ya nos dijeron, si un órgano se usa mucho, mejora y se fortalece, y eso sí lo vemos, ¿no? En la gente que hace mucho ejercicio o mucho deporte, sus músculos crecen o desarrollan un cuerpo ideal para lo que están haciendo, ¿no? Los músculos que usan más, por ejemplo, si han visto que los nadadores tienen como una espalda más ancha, más larga. También los que juegan americano, ¿no? Sí, porque es el músculo que usan más. Entonces su cuerpo sí ha modificado ese músculo para que sea más grande, ¿no? Para que sea más fuerte y tenga mayor firmeza. Y también pues tenemos la ley del desuso. Si no usas un órgano, pues se va a atrofiar, y eso lo vemos, o sea, a las personas que están en silla de ruedas o que no tienen movilidad por alguna razón en alguna parte, sí han visto, ¿no? Que luego se les hacen unas piernitas muy delgaditas. Cuando te rompes un hueso, ¿no? Yo me acuerdo que cuando me rompí un brazo, cuando después del mes de que me quitaron el yeso, seguía muy flaquito. Exactamente, porque lo dejaste de usar como para lo que es, ¿no? Ese músculo. Entonces, esta ley sí se cumple, pero no como lo dijo la Mar. Sabemos que es real, pero no exactamente como lo dijo la Mar. Y la última ley es la de la herencia de los caracteres adquiridos. Esta ley nos dice esto:
dice que todo lo que se adquiera, todas las características que adquiera un animal, ya sea una persona, una jirafa, el animal que quieras, todas las características que ese animal adquiera van a ser transmitidas a través de la herencia. Dice que se conservarán, o sea, en las siguientes generaciones. Si este jirafa tiene hijos, pues sus hijos ya nacerán con las modificaciones que este animal posea. Sabemos que sí y no es cierto. Sí es verdad que nuestros padres transmiten ciertas características, pero es que lo que Lamarck no sabía es que nosotros somos mitad mamá y mitad papá. O sea, esta jirafa no le puede ceder toda su genética a la siguiente generación. O sea, no era como que todas mis características, todas mis modificaciones le vayan a pasar a mi siguiente generación. Acuérdense que compartimos mitad y mitad con la otra persona. Entonces, sí dijo algo que es real, sí, nuestra genética se transmite por herencia, ¿no? La podemos transmitir de esa manera, pero no vamos a transmitir todas nuestras características. O sea, no quiere decir que si yo nací sin muelas del juicio y sin apéndice, mi hijo va a nacer sin muelas del juicio y sin apéndice. No, ¿por qué? Porque la genética es mezclada, ¿no? De padre y madre. Entonces, pues puede venir la genética de la otra persona y pues que adquiera sus características. Además de que no todas las modificaciones pueden ser transmitidas. Algunas sí, porque tienen mayor potencialidad. Por ejemplo, en México, una de las características más adquiridas de padre a hijos y de hijos y así por generaciones son la diabetes y la hipertensión en México. De hecho, en Latinoamérica es una de las cosas que más adquirimos por familia. Es una Triste. Sí, es que nos tengan algo bonito, una enfermedad, pero así las características, porque ya lo veremos después, pero hay genes muy dominantes o algunas características muy dominantes y otras muy recesivas, como por ejemplo el color de ojos, que el color dominante o el que tiene más potencial de pasarse de generación es el café. Entonces, los demás colores, pues no. O sea, si esta jirafita hubiera tenido ojos azules, no por eso quiere decir que su hijo va a tener los ojos azules, porque, ¿qué creen? El color azul de los ojos o el color verde no son potentes, o sea, no tienen buena genética. Entonces, eso dijo Lamarck, que todas nuestras características, las que tenemos nosotros, se las cedemos, a eso le llama la herencia adquirida. O sea, que nosotros todas las características se las damos a la siguiente generación. Tiene un poco de verdad, porque sí cedes algunas, pero no cedes todas. O sea, que si fuera como él dijo, pues entonces la siguiente jirafa tendría exactamente el mismo cuello y la otra el mismo cuello. Pero no, o sea, de hecho nosotros tenemos algo que se llama variabilidad. Cada ser nuevo nace diferente al otro, aunque sea, alguien escribió, somos de color, no, pues poquito. Y entonces, sí, entonces nosotros transmitimos, hasta tiene que ver el sexo de la persona para ver qué características transmiten. Hay unas enfermedades que solo las transmite el padre, otras enfermedades que solo pueden ser transmitidas por la madre. Entonces, en eso, pues, más bien, Lamarck no estaba todavía en la época donde ya sabíamos mucho de genética y por eso dijo eso. Yo comprendo a Lamarck porque él vivió en una época donde hacer ciencia era muy difícil y no era tan bien visto que hacer ciencia, porque todavía estaba en la época donde era muy conservador el asunto y los que hacían ciencia eran considerados brujos. Entonces, pues no es como que si yo hubiera vivido en esa época, tampoco le hubiera dicho que sí, a Lamarck, pero fue la primera vez que se intentó hacer un poquito de ciencia. Entonces, pues no tenía tantos conocimientos y bajo solo la observación, solo observar a las especies, él pudo determinar estas 3 postulados. Entonces, pues no le atinó al 100%, pero para su época estaba muy avanzado en lo que dijo Lamarck. Lamentablemente a Lamarck todos lo tomaron de a loco y nadie le creyó, y de hecho en su época Lamarck no fue reconocido, ni dijeron que era como un gran científico. De hecho, cuando dijo lo de las jirafas y hizo sus 3 postulados, le dijeron como, sí, claro, y desecharon, o sea, en esta época no se
no se practicó o nadie más lo enseñó. No decían como, ay, les voy a enseñar las teorías de la mar, lo que dice la mar, sino que lo desecharon súper rápido a la mar. Pero después vino Darwin, unos años después, que ni tan después, miren, la teoría de la mar es de 1809 y Darwin fue de 1858, ¿ok? Tiene más o menos como 49, 50 años de diferencia, pero Charles Darwin era otra persona que se dedicaba a la observación, era un naturalista más. Y él también se dedicaba a hacer observación de animales, de diferentes especies. Ya aquí había un poquito más de ciencia y de tecnología y podían hacer un poquito más cosas. Él fue a un lugar que se llama la isla de Galápagos, que la isla de Galápagos es un archipiélago. Un archipiélago, imagínense que es muchas islas juntas, muchas islas pegadas, bueno, no pegadas, pero muchas islas como en el mismo lugar. A eso le llamamos archipiélago. Y entonces él fue a Galápagos, que eran unos archipiélagos. Y lo que observó Darwin, esto pues ya nos los han enseñado muchas veces, es que en cada isla, él decía, es que en todas las islas está el mismo pájaro, o sea, está el mismo pinzón, es un pájaro. Dice, pero en cada isla, decía Darwin, en cada isla a la que voy, el pinzón es diferente, o sea, sigue siendo el mismo pájaro, pero en cada isla es diferente. Ahora nosotros sabemos exactamente la respuesta. ¿Qué le hubieran dicho ustedes, Darwin? ¿Por qué en cada isla el pájaro es diferente, aunque sea el mismo tipo de pájaro? Por su composición de la isla, ¿no? Su ambiente. Ok, sí, entonces ahí aplicamos algo que ya Lamarck nos había dicho, ¿no? El ambiente, la presión del ambiente, las cosas de tu ambiente hacen que te modifiques. Entonces, justamente es lo que observó Darwin, que en las islas donde todo era arena, donde solo había arena, los pinzones tenían un piquito súper fino y después de mucha observación se dio cuenta que su pico era así de fino porque esos pájaros lo que hacían era enterrar el pico en la arena y de ahí sacar insectos. Entonces, su tipo de alimentación hizo que su pico se modificara para ser delgadito, entrar en la arena y poder agarrar como pinzas a insectos que estuvieran atrapados en la arena. Entonces, esa era una isla, pero había otra isla donde vivían los mismos pinzones, pero esa isla solo era no había arena, sino que todo era piedra. Era una isla donde todo era piedra. Y la isla donde había todo piedra, se dio cuenta que tenían el pico muy grueso, su pico era súper grueso. Y se dio cuenta que era porque ellos tenían que hacer sus nidos sobre piedra, porque no había tanta vegetación como para hacer un nido en un árbol, sino que hacían sus nidos en piedra y se dedicaban a picar la piedra, se dedicaban a picar piedra para poder hacer nido, y además en esa isla donde había muchas piedras, había muchas lagartijas, y entonces las lagartijas se habían vuelto el alimento de estos pájaros. Entonces necesitaban ser más grandes sus picos y más grande el pinzón para poder cazar una lagartija, porque pues lagartijas hay de muchos tamaños. Entonces en esa isla tenían el pico muy grueso y muy grande. Y había otra isla donde había otros como 3 o 4 especies de pájaros, que cada uno tenía una característica diferente de en dónde vivía, que comía. Unos comían bayas, otros comían tallitos de hojas, otros comían escarabajos, o sea, insectos un poco más grandes, y algunos hasta cazaban algunos pececitos chiquitos. Entonces, es lo que se dio cuenta él, que tenía razón Lamarck. La presión ambiental sí era uno de los factores que hacen que nos modifiquemos. Pero él le añadió una cosa más. Él dijo que no solo era la presión ambiental, sino que en esas islas, en esos archipiélagos, en la isla Galápagos, se dio cuenta de que los pinzones, había cientos, muchos pinzones en esas islas. Y dijo, se tuvieron que cambiar porque aquí hay mucha competencia. Entonces cada uno tuvo que buscar una manera de sobrevivir. No solo fue la presión del ambiente donde viven, sino que al haber tanta competencia, cada uno tuvo que
que decidirse por un alimento diferente. Unos se dedicaron a comer insectos chiquitos, otros decidieron comer lagartijas, otros pescado, otros decidieron comer ramas y ser una dieta como basada en bayas y cosas así. Entonces decía que era la combinación de las dos cosas lo que nos hace evolucionar, la presión de nuestro ambiente más la competencia entre especies. Entonces, esto sí es real y esto lo podemos ver, ¿no? Entre más gente somos, menos recursos hay en un lugar, ¿no? Es como cuando vas a una fiesta y hay una sola pizza y hay 20 personas. Tienes que buscar tu táctica para que te toque un cacho de pizza, ¿no? Golpear a todos. Entonces, esto es real, ¿no? La competencia entre especies te hace modificarte. Y a esto le llamó él la selección natural. Él decía que cuando tuvieras las dos cosas, cuando te hubieras adaptado a la presión de tu ambiente y te hubieras adaptado a la competencia, entonces tú eras parte de los sobrevivientes. Ahora sí que es la ley del más fuerte, el más apto, el que tenga las capacidades de sobrevivir a su ambiente y además sea competente, tenga competencias, entonces podrá sobrevivir. Y entonces él creó el término selección natural, que engloba las dos cosas. Tienes que ser capaz de sobrevivir a tu ambiente y adaptarte al ambiente donde vives y tienes que ser capaz de ser mejor que los demás o ser más competente que los demás. Y decía que a eso se daba la variación de que hubiera el mismo animal, pero en diferentes versiones. Por ejemplo, les doy un ejemplo de uno de los animales que cumple mejor con la teoría de Darwin. Las tortugas. ¿Solo hay un tipo de tortuga o hay muchas tortugas? Ustedes díganme. Hay miles. Hay muchos tipos, ¿no? De tortugas. ¿Qué tipos de tortugas conocen? Las que están en la tierra o en el agua. Ok. ¿Conocen algún otro aparte de Las tortugas? tortugas caimán, las lagarto, las tortugas terrestres, las anfibias marinas, no me acuerdo de cuál más. También tenemos tortugas de desierto. Hay tortugas en el desierto, ¿qué creen? Hay tortugas que viven en agua dulce, hay tortugas que viven en agua salada, hay tortugas que tienen la capacidad de vivir en ríos chiquitos y hay tortugas que solo pueden vivir en el mar y en el mar frío, o sea, en el Ártico. Hay tortugas árticas, o sea, que pueden vivir en climas muy extremos. ¿Por qué? Porque este es uno de los primeros animales que hubo, que se logró adaptar a todos los climas que le pusieran, a todas las condiciones que le pusieran, de tamaño, de ambiente, o sea, puede vivir, hay tortugas que viven en extremo calor, tortugas que viven en extremo frío, se adaptó a los tipos de agua que existen en el mundo y a todas las condiciones se puede adaptar. Entonces dice que cuando te puedes adaptar, cuando cumples la selección natural, entonces creas muchas variedades, muchas formas de adaptarte como la tortuga. A eso le llamamos variación, que pueda, de una sola especie, de un solo animal, pueda haber tantos tipos diferentes. Entonces, eso dice que ocurre, y dice que ocurre porque normalmente estas variaciones ocurren cuando hay mucha sobrepoblación o sobreproducción de un animal. ¿Creen que la pandemia sea algo como selección natural o no? Sí. Porque ya hay una sobrepoblación, ¿no? Pienso que la naturaleza por fin se quiso vengar de nosotros. Sí, pues de hecho Darwin habló mucho de esto porque pues esta no es nuestra primer pandemia a nivel mundo, sino que ha habido un montón de pandemias a lo largo de la vida y justo Darwin decía eso, hay una forma en que la naturaleza decide cuál es, dice, es como cuando el mundo se tiene que hacer una evolución, el planeta decide que hay que poner pruebas para ver que sobrevivan los más aptos, los más capaces de sobrevivir y llegar a estas condiciones. Entonces, de hecho, Darwin habló de las pandemias y decía que era una forma de que nosotros cumpliéramos con las dos cosas que acabamos de mencionar. Acuérdense que la selección natural
nos habla de dos puntos importantes: adaptarte a tu ambiente y adaptarte a la competencia. ¿Cómo creen que en esta pandemia nos estemos adaptando al ambiente y a la competencia? ¿Tienen alguna que digan, esta sería una forma de adaptación al ambiente? ¿Cómo nos tuvimos que adaptar al ambiente actual? Siempre debemos llevar cubrebocas a donde sea. Ok, Y ese usar es el una... o sea, creo que también nos tomamos un hábito de que siempre llegar y lavarte las manos o antes de un alimento, porque hay personas que incluso ya no se lavaban las manos antes de comer y ahora creo que te tienes que hacer ese hábito. Ok, perfecto, ¿no? Esa es O en una... cuanto al ambiente, se podría decir mantenerse en casa ahora. Ujú. Nos hemos adaptado de muchas formas, ¿eh? No solamente en las medidas de higiene, hasta las formas en las que socializamos, en las formas que nos comunicamos, hasta en las formas de educarnos, ¿no? Ángeles, cuéntanos. Yo creo que también en cuestión de que ya, por ejemplo, antes que salías a buscar como de cenar o algo ya más noche, y ahora ya a las 7, 8, sabes que ya todo está cerrado y pues tuvimos que hacer esa adaptación de prevenir comida antes. Ok, sí, ya es un hábito, ¿no? Diferente que tenemos. Verónica, ¿o quién subió la mano? Sí, fui yo. Ah, Una situación que también nos hablan en esta pandemia es, como usted lo había dicho, la supervivencia del más fuerte. Los doctores siempre dijeron en este principio de la pandemia que las personas más vulnerables eran los adultos mayores. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico era mucho más débil que una persona joven. Entonces ahí estaría también otro ejemplo. de adaptación. Marco, Pues creo que también la adaptación que tuvimos hoy en día es el miedo, porque pues mucha gente por prevención ya no quiso salir, bueno, más que nada por salud, y hoy en día, aunque ya muchos estemos vacunados con la primera o segunda dosis, mucha gente todavía tiene miedo por algún trauma que haya sufrido de que falleció a un familiar o simplemente por ver tantas noticias te da miedo, te inculcan el miedo, ¿no? Bueno, es por naturaleza de supervivencia, el miedo te ayuda a sobrevivir. sí. Entonces, ya habíamos hablado, ¿no? Que de hecho el miedo es una adaptación que ha tenido, o sea, desde siempre hemos tenido esa adaptación desde que los primeros hombres, ¿no? El miedo es adaptarse también. Carla, Sí, bueno, si hablamos por parte de la salud de las personas que se llegaron a contagiar, muchos crearon una resistencia y no se han vuelto a enfermar. ¿y eso que sea adaptación o competencia? ¿Adaptación? Adaptación. Es ambas, ¿qué creen? Porque acuérdense que la competencia es ser mejor que el resto. En esta pandemia, ser mejor que el resto sí tiene que ver con tener mejor inmunidad, ¿no? Pues yo solamente luchaba por no morirme cuando me contagié. No, no pensaba en competir a ver quién sobrevive primero. Pero tu cuerpo sí, Marco, acuérdate, tu cuerpo sí decía, estamos en competencia. Bueno, eso sí, sí he leído de que dicen, aquí no negociamos con terroristas, aquí sí, si nos morimos o todos sobrevivimos, ¿no? Exacto, Sí, porque tu cuerpo lo que hace es eliminar células para... No, él no las quiere sanar, él directamente las destruye y por eso luego sientes esta voz ronca o destruye muchas células y ya no puede ni siquiera respirar. exacto. Sí. Entonces, ahí también, de hecho, crear inmunidad es parte de la competencia, porque si se han dado cuenta, o no sé si han leído o visto o hablado con alguien, pero no todos creamos la Maestra, misma inmunidad. Alguien, eh, hace un año, a mí me dio el COVID y ujú, ahorita, hace unos 3 o 4 meses, a mis papás les dio y a mi hermano también. ujú. Y yo estaba conviviendo con ellos y a mí no me pegó nunca, ya no me hizo tanto efecto. Y yo fui el que los cuidaba a los 3. Exacto, pero ahí tú sí creaste defensas, ¿no? Porque ahí sabemos que tú sí creaste Sí. defensas porque puedes convivir con alguien que la tenga y no enfermarte de nuevo. Pero esto no ocurre en todos. Marco, Bueno, cuando yo también me contagié, bueno, nos contagiamos mi abuela y yo, afortunadamente los dos sobrevivimos, pero lo que me impresionó es que ni mi hermana, ni mi madre, ni mi tía que nos estaban cuidando, ninguna de las tres se enfermó, y eso que mi hermana tiene las defensas demasiado bajas, no sé si realmente fue COVID o no, pero yo dijo que sí, porque, bueno, en ese momento fue cuando inició la pandemia, aún no había suficientes pruebas para hacernos, pero los médicos decían que sí.
Entonces me sorprendió porque yo pensé en ese momento, ellas tienen inmunidad natural seguramente, Ujú. de De alguna hecho, forma. perdón. Se está intentando estudiar cómo es esto, porque al principio se decía que justo lo que ya nos habían mencionado ustedes, que era por grupos de edad, ¿no? ¿A quién le iba a pegar más? Pero se ha descubierto que hay gente que, aunque tenga diabetes, obesidad, hipertensión, todas las enfermedades del mundo, póngale, y sea viejito o sea muy joven o las condiciones que sean, hay gente que no le va a dar, no le dio o que es asintomática. Y entonces lo que ahora están estudiando es qué tienen esas personas dentro de sus genes, qué modificación genética han sufrido sus genes, como para que ya no se puedan enfermar de eso. Cristian. Bueno, a mí una experiencia fue que mi mamá tenía COVID, le diagnosticaron COVID y de hecho estuvo en cama porque tenía dificultades para respirar y se compró un inhalador. Y pues mi hermano y yo justamente éramos quien se encargaba de la casa, quien le atendía, quien le daba de comer porque pues no podía. Y nosotros nunca presentamos ningún síntoma y nos hicieron pruebas y ni siquiera fuimos asintomáticos. Uh-huh. Entonces sí hay gente que ya trae inmunidad de algo que no sabemos, todavía no se sabe. Ángeles. Bueno, también nosotros habíamos escuchado que era, pues, que a las personas mayores les daba más fuerte o que eran personas con mayor riesgo, pero cuando este virus llegó a mi familia, les dio a todos mis tíos, bueno, así como a las familias de mis tíos, pero a donde viven mi abuelita, mi abuelito y mi bisabuelita, a ellos tres, a ninguno de los tres les dio. Ok, ve. Entonces no es una cuestión de edad ahí, es algo, justamente lo que están intentando explicarse bajo justamente el término de Darwin, que la selección natural es algo que todavía no comprendemos al 100% a qué se deba, porque no es ni por edad, no es por raza ni siquiera, porque al principio decían que a ciertas razas, como a los asiáticos o a los africanos o americanos, a alguna raza le podía dar más y a otras menos, pero se han dado cuenta que da igual, que es algo genético dentro de nosotros que aún no comprenden y no entienden y que por eso están intentando estudiar bajo el término de selección natural, cuáles han sido. Entonces, sí, justamente, Carla, sobrevive el más fuerte y el que mejor se adapte. Y eso ya lo estamos viviendo nosotros, pero Darwin ya lo había dicho hace años, que la naturaleza hace esto cuando intenta evolucionar, cuando intenta hacer un cambio. Es natural la evolución y por lo tanto la naturaleza a veces así como que nos dice, pues ya evolucionen, ya muévanle. Y entonces pone pruebas, ¿no? Pone enfermedades y nosotros tenemos que cambiar nuestra genética, dentro de nosotros, hasta externamente. No sé si les tocó, pero hasta cambiamos la forma en hacer amistades, en conocer gente, en socializar, hasta ahora preguntas otras cosas, ¿no? O sea, cambias como, adaptas todas tus medidas o toda tu parte social a que no te enfermes, ¿no? De ya no me veo con tanta gente, cuando veo nada más veo a fulanito y le pregunto casi de si no le dio a nadie en su casa. O sea, hay muchas adaptaciones que se han dado por este tipo, ¿no? Y entonces ahí nosotros simplemente con esta pandemia podemos comprobar lo de Darwin y lo de Darwin, que dice que la selección natural es la combinación de dos cosas, presión ambiental, tu ambiente diciendo vamos a hacer un cambio, y además la competencia con otros seres vivos, otras especies. Entonces, esas dos unidas hacen que sobreviva el más apto, que de hecho Darwin lo decía de una forma bien bonita, decía que la selección natural es el resultado de dos factores, la habilidad que tenemos todos los humanos para adaptarnos a nuestro ambiente, esta era una, adaptarnos al medio ambiente, y la otra era la capacidad de automejorarnos, como ya lo ha dicho Lamar, pero él decía que la automejoración era crear competencias que te hicieran diferente, crear cosas que te hicieran diferente al resto. Yo se los explicaba en la mañana a los chavos
como esto. Imagínense que lo que Darwin quería decir en esta época sería algo así. Ustedes conocen a los TikTokers y a los YouTubers. Y ustedes saben que ellos tienen que subir contenido y ustedes siguen a los que mejor contenido tengan o a los que sean más divertidos, a los que sean más chistosos, o sea, a los que tengan mayores competencias, vamos a decirlo, para entretener. ¿Qué pasa cuando un YouTuber o un TikToker ya no te entretiene? Cuando ya no es divertido o cuando ya no se modifica. Ya sigues a otro. Sigues a otro, ¿no? Y en ese caso, ese TikToker o ese YouTuber se extingue. Ya pasa de moda, perdió. Entonces decía que justamente él no conocía TikTokers ni YouTubers, pero decía que conocía gente, conocía a mucha gente y muchos animales. Y entonces decía que aquel que no pueda cambiar sus características, aquel que no quiera mejorarse, que por ejemplo en estos tiempos mejorarte podría ser aprender otro idioma o saber adaptarte a un deporte o crear competencias en ti que te hagan mejor que el resto. O sea, que te hagan, ahora sí que sobresalir del resto para que tú sobrevivas. Y yo decía, es como un ataque zombie. Es como, ¿qué habilidades necesito para poder sobrevivir en un ataque zombie? Tal vez tenga que ser más fuerte, tal vez tenga que aprender a hacer fuego, ¿no? No sé, algunas habilidades que me hagan ser más competente para sobrevivir en ese ambiente. Entonces, a eso le llama él selección natural. Cuando tú creas todas las competencias para sobrevivir del resto o para sobresalir del resto y cuando te puedes adaptar al ambiente que te pongan. Por eso el ejemplo de las tortugas. De hecho, él justamente decía que las tortugas eran el animal mejor adaptado porque han estado mucho tiempo en este planeta, han estado desde el principio del tiempo, son uno de los primeros animales de los que se tiene pues presencia, o sea, se han encontrado huesos y fósiles de tortugas viejísimas, viejísimas. Entonces, y actualmente sabemos que hay tortugas que han vivido hasta 200 años. Entonces, imagínense qué mejor adaptación que 200 años puedas adaptarte al lugar donde vives. Imagínense, tanto así llegado a su adaptación, que hay tortugas que pueden vivir tanto porque logran adaptarse a cada década, a cada tiempo, a cada periodo de la historia. Entonces, es algo que se está intentando conseguir con los humanos, ¿no? Científicamente, ¿no? Modificaciones genéticas y todo eso, pero naturalmente la tortuga ha sido uno de esos animales que nos hace saber sobre la selección natural, que ellos se adaptan al ambiente y vuelven su cuerpo competente, crean nuevas competencias en su cuerpo para poder vivir. Algunas crearon aletas para poder nadar, otras se adaptaron a los climas fríos, otras se adaptaron a los climas cálidos, otras adaptaron el tamaño de su cuerpo para ser chiquititas o para ser enormes. Entonces, pues ese es uno de los mejores animales adaptados a este planeta. Y, por ejemplo, dicen que también las cucarachas son animales súper adaptados, que han vivido desde hace más que nosotros, mucho más que nosotros. Entonces, esas son las reglas que puso Darwin. Y les cuento, le decimos que es de la teoría de Darwin y Wallace, porque, ¿qué creen? Darwin no confiaba mucho en él, como que ya había visto lo que le había pasado a la mar unos 50 años antes y dijo, no, como que si me pongo a hablar de esto me van a tratar igual que a la mar. Y no quería sacarla porque no confiaba en que la gente le interesara o le gustara. Darwin tiene un libro que se llama Selección Natural, pero no lo publicó hasta que vino un científico que comenzó a leer el trabajo de Darwin y de hecho se comenzaron a mandar cartas, comenzaron a enviarse cartas para como en forma de comunicarse lo que habían encontrado en sus diferentes estudios. Y entonces Wallace le dijo, ¿sabes qué? Yo acabo de investigar lo mismo que tú. Yo tengo la misma información que tú, pero pues yo no soy tan reconocido. Y le dijo, ¿por qué no publicas tú, Darwin, publicas tu libro de selección natural y lo explicas y te ayudo? O sea, de hecho, por eso la teoría es de Darwin y Wallace, porque realmente Wallace
fue quien aportó la de ya, di tu teoría, así casi le dijo, muévete, dila, ándale, antes de que alguien más venga a decirla, dila tú. Y entonces le ayudó en su trabajo y de hecho él hizo mucha investigación para poder ayudar a todo esto. Entonces, fueron dos científicos que no se conocían hasta que se empezaron a mandar cartas y se dieron cuenta que habían hecho el mismo trabajo. Entonces, cuando se dieron cuenta que habían hecho el mismo trabajo, Wallace fue el que impulsó a Darwin para que pudiera sacar esta teoría y pudiera sacar su libro de selección natural. Entonces, decimos que es teoría de Darwin y Wallace, ¿ok? Aunque a Wallace no lo reconozcamos tanto y casi nunca lo mencionen en los libros, pero él tiene la misma importancia. No, el de los guisantes es de Mendel. Mendel es el de la genética, que lo vamos a ver, nos toca también verlo. Es que alguien me publicó que si el experimento no era, que si él no fue el de los guisantes, pero ya. Entonces, no, ese es Gregorio Mendel, que luego lo veremos porque él también fue creo que los científicos de esa época, como no tenían, ahora sí que no tenían nada interesante o más que hacer, se dedicaron a hacer mucha ciencia en esa época, ¿eh? Y vamos a verlo también. Pero entonces, aquí acaba la teoría de selección natural. Y vamos con la más reciente o con la que tenemos actualmente, que es la teoría sintética. Esta teoría tiene que ver mucho con el darwinismo. De hecho, su base es darwinista. La gente que la hizo creía en todo lo de Darwin y de hecho se basaron en eso. Lo que ellos decían se llama sintética porque dice que el cambio, la evolución para que ocurre en la genética, en la base interior de nuestro cuerpo. Antes de que ocurra externamente, tiene que ocurrir internamente. Y de hecho, ellos comenzaron a desarrollar la teoría de que todas las evoluciones nuestras son causa de mutación. Nuestro ADN modificándose a sí mismo y mutando, a eso le llamamos mutación, a una modificación genética que puede ser buena o mala. Eso sí, aquí la teoría sintética dice no todas las evoluciones son buenas, ¿eh? Hay unas que de plano no están tan buenas. Y vamos a ver, esta teoría, o la teoría sintética o neodarwinismo, así le llamamos, le dicen neodarwinismo porque tenía como base lo que había dicho Darwin. Sí creía en la selección natural, justamente lo que acabamos de hablar, ellos confiaban en que sí existía, pero ellos hablaron de la variación genética a través de la mutación y la reproducción sexual. Decía que cada vez que se reproduce un ser, este ser nuevo trae mutaciones genéticas que lo hacen diferente al resto. Y ellos hicieron un experimento. Les cuento. Tenemos a 3 científicos que son Theodorus Doszacki, Ernest Mayr y Gregory Simpson. George Simpson, perdón. Son 3 científicos que en 1930 a 1950 hicieron experimentos. El primero se los cuento, los demás ya son repetición del primero, pero en diferentes animales. Lo que pasó es que el primer científico, que es Theodorus, tenía un laboratorio y en su laboratorio estaba infestado de cucarachas. Y entonces, de hecho, este fue un experimento accidental, ¿eh? No era como que lo hubiera planeado. Había cucarachas en su laboratorio. Y entonces él decidió poner azúcar con veneno para matar a las cucarachas que había en su laboratorio. Y entonces se dio cuenta que unas poquitas se murieron, pero otras sobrevivieron. Y las que habían sobrevivido, ahora sabían que lo que les estaba dando era veneno y ya no se acercaban al lugar donde les ponía el azúcar, porque el que hacía era revolver azúcar con veneno para que no notaran la diferencia, o sea, para que pensaran que era comida. Entonces, unas poquitas se murieron, pero las que sobrevivieron, sí ya podían diferenciar el veneno y ya no se acercaban, aunque cambiara el plato de lugar, aunque le pusiera ya no azúcar, sino miel o dulce o algo más, sabían que lo que les ponía era veneno. Pero él decía, ¿cómo lo saben? O sea, ¿cómo saben que es veneno?
Y entonces volvió a hacer una cosa, dijo, bueno, tal vez es porque ya saben cómo huele el veneno, tal vez es eso, ¿no? Ya saben diferenciar ese veneno. Y lo que hizo fue poner otra clase de veneno en su laboratorio y ponerlo de diferente forma, no en los platitos que había puesto, sino que puso otro tipo de veneno de diferente forma. Y se dio cuenta que unas poquitas sí se murieron, pero las que sobrevivieron y las hijas de las que murieron habían desarrollado la forma de poder comer todo sin que el veneno les afectara. O sea, ya podían comer veneno y no se morían. Y entonces dijo, pues, ¿qué pasó? O sea, porque cada generación nueva ya puede comer veneno, una diferencia el veneno y la siguiente puede comer el veneno y así, o sea, fue haciendo muchos experimentos con diferentes venenos y diferentes formas y cada vez volvía más resistentes a las cucarachas de su laboratorio. O sea, ya comían veneno, ya podían estar en cualquier lugar y nada, ningún tipo de insecticida las mataba. Y entonces lo que dijo fue, voy a estudiar la genética, porque no es algo que yo vea, o sea, no es algo que esté pasando con las cucarachas externamente. Entonces, lo que decidió fue estudiar los genes y se dio cuenta que de las primeras cucarachas a la última generación de cucarachas, había un gen diferente, había un cacho de gen que había mutado, ya no era el mismo. Y ese gen era el que les había hecho justamente poder diferenciar el veneno y poder ser resistentes al veneno. O sea, habían mutado para conservarse, para evolucionar, adaptarse al medio donde estaban viviendo y ser competentes. Entonces, ahí habían cumplido las reglas de Darwin, ¿no? Que había dicho, ellas pueden sobrevivir a su ambiente y aparte crean competencias nuevas. La competencia que habían creado es que habían cambiado su genética, un gen se había modificado para poder sobrevivir. Entonces, ellos nos dicen eso, que nosotros, todos los seres vivos, tenemos la capacidad de mutar para ser diferentes o para sobrevivir al ambiente que nos pongan. Y él llamó a esto dos tipos de mutaciones, las mutaciones génicas y las mutaciones cromosómicas, dependiendo del lugar donde ocurren. Las mutaciones génicas son cuando la alteración se da en alguna de las bases de la cadena de ADN. Por ejemplo, cuando en lugar, imagínense que aquí iba una guanina y en lugar de la guanina se puso una citosina. O imagínense que aquí necesitaban una timina, pero en lugar de timina se puso una adenina. O sea, cuando hay pérdida o cambio, sustitución de alguno de los nucleótidos, cuando ocurre aquí, se llama mutación génica. ¿Ok? Quiere decir una alteración en la secuencia de nucleótidos. ¿Ok? Aquí ocurre el cambio. A eso le llamamos génica. ¿Y cuando ocurre? Cuando ocurre ya cuando está el cromosoma formado o cuando hay una reproducción, le llamamos mutaciones cromosómicas. Cuando ocurre en todo el cromosoma hay una alteración en una parte del cromosoma, que dice que las mutaciones cromosómicas pueden ser de 4 tipos. Está la de lesión, duplicación, inversión o traslocación. La de lesión, los cromosomas son así, parecen unas X, que todas estas X están rellenas de ADN. Imagínense que son cadenas de ADN, ¿ok? Imagínense, sí, muchas cadenas de ADN unidas para formar un cromosoma. Lo que es una delación es cuando hay una pérdida de una patita. Imagínense que nada más nos dieron un cacho del cromosoma. Eso es una delación, una delesión, cuando hay una pérdida de algún fragmento del cromosoma. Una duplicación es cuando en lugar de haber un solo cromosoma en ese lugar, hay más de uno. Pueden ser 2 o pueden ser 3. Por ejemplo, el caso del síndrome de Down. No sé si ustedes sepan, pero el síndrome de Down es un cromosoma extra, o sea, tienen un cromosoma de más. Entonces, a esa le llamaríamos una mutación de duplicación. Uno de sus cromosomas se duplicó, tienen un cromosoma extra, hay más. Luego, una inversión es cuando un cromosoma que tenía que estar aquí está de este lado, cambian de lugar los cromosomas, se acomodan de diferente manera y entonces es cuando cambian de sentido o de forma o un cromosoma que estaba así se voltea.
¿ok? Y la otra es una translocación, que es el cambio de un cachito nada más. Una translocación es, por ejemplo, si el cachito de esta patita se pasara para el de este lugar, aquí, o se cambia de aquí para acá. O sea, cambia un cachito del ADN, se cambia de lugar. Y entonces eso nos da una mutación. Ellos nos explican que no todas las mutaciones son para automejorarnos, como nos había dicho Lamarck o como nos había dicho Darwin. Hay mutaciones que pueden darnos como resultado enfermedades, algún padecimiento. ¿Conocen alguna enfermedad que se dé de manera de mutación? Muchas. El cáncer. El cáncer puede ser una. Diabetes, hipertensión, Alzheimer, ¿qué más? Enfermedades de nacimiento que no me acuerdo cuáles son. Sí, hay un montón de enfermedades que se dan por alguna mutación rara. Por ejemplo, el albinismo. La gente que es albina tiene una mutación. La gente que nace con, como ya dijimos, síndrome de Down tiene una mutación. Hay otras que luego veremos porque hay unas muy interesantes. Entonces, él decía que no todas las modificaciones son buenas, ¿no? Como nos habían dicho Lamarck y Darwin, sino que en los tiempos actuales hay mutaciones que no son errores, o sea, son equivocaciones que ocurrió. O sea, no todas las mutaciones son para que te mejores o para que seas mejor o que cambies de manera positiva, sino que hasta hay mutaciones que ocurren para que cambies de otra manera. Y decía, de hecho, que nuestro cuerpo es tan sabio que cuando ocurre una mutación de este tipo, existe algo que se llama esterilidad. Aquel ser que su genética mutó tanto, que no debería ser reproducido, entonces se vuelve estéril, como en el caso de la naturaleza, que las mulas, una mula es la combinación de un caballo, o sea, de la reproducción de un caballo con un burro. Las mulas son estériles, o sea, no puede haber, entre ellas no se pueden reproducir, una mula no se puede reproducir con una mula. ¿Ok? Entonces decía que la evolución sabe hasta dónde llegar, o sea, ahora sí que la naturaleza sabe hasta qué modificaciones hacer. Y entonces así explicamos la teoría sintética. ¿Cuál les gustó más o cuál les parece más interesante? ¿Tienen alguna que les interese más? ¿La sintética, la teoría de Darwin Wallace o la de Lamarck? ¿Cuál les pareció más interesante? Pues creo que todas son interesantes hasta cierto punto porque cada una se basa en anterior y en anterior y en anterior. O sea, todas en algún momento llegan a conectarse y todas fueron parteaguas para la teoría que tenemos hoy en día. Sí, todas se conectan, ¿no? Lamarck fue como el pionero y más o menos le fue bien, y luego ya Darwin retomó todo, pero con un poco más de ciencia, y luego hubo más ciencia y pudo hacer la teoría sintética. ¿Alguno le parece alguna más interesante que otra o alguna que digan, ay, esa me hubiera gustado más? Maestra, ¿Eh? una duda ajena a lo que está preguntando. Sí. ¿La presentación la va a subir en Classroom o...? Y en Classroom, ya subí ¿Sí? todas, ¿ya las pudieron ver? Ah, ok. Ya están Gracias, maestra. todas. Ok. Sí, entonces, ¿alguna, tú, Dana, cuál te gusta más? ¿O A mí cuál crees? personalmente me gustó más la de Darwin y Wallace por la ley del más fuerte. Ok, sí, está interesante, ¿verdad? Verónica, Yo siento que las tres son interesantes. En la teoría de Lamarck hay mucho error, sin embargo, como usted dice, y deberíamos darle reconocimiento, fue de los primeros en el que se preguntó, ok, ¿por qué pasa esto? ¿No? Entonces, hubo mucho acierto y error en algunas cosas, sin embargo, fue, por decirlo así, el que comenzó este camino, el cual pues Darwin ya lo enderezó y con ayuda de, ¿cómo se dice? ¿La WIS? ¿Cómo se llama? Wallace. Wallace. Ajá. Perdón, Wallace. Ambos comenzaron a ver un poco más sobre esta teoría, ¿no?
Sí, Yo puedo decir que la teoría de Darwin es la que puede llegar a ser más, ¿cómo decirlo así? Completa, ¿no? Exacto, por el mismo hecho de que como él se mantuvo un tiempo por lo mismo, así como pensando de, todavía no lo saco, todavía no lo digo, y llega alguien y dice, ok, yo pienso lo mismo que tú, hay cosas que podrían mejorar o hay teorías en las que todavía estás medio mal o bien, y fue que por eso ahora la teoría de Darwin es la más conocida y la más acertada, por decirlo así. pues sí. Entonces, pues cada una tiene su mérito, como bien lo dice Verónica, porque fueron justo la evolución, ¿no? De lo mismo. O sea, fue las primeras observaciones, más gente intentando entender lo mismo. La teoría sintética ya hasta tiene 4 personas, ¿no? Ya no es una como la mar. Darwin, pues fueron 2, pero la teoría sintética ya tiene hasta laboratorios, estudios, más personas que estuvieron ahí de acuerdo con lo que se estaba diciendo, se hicieron pruebas. No solamente se hizo la de la cucaracha, porque esa fue accidental, después intentaron repetirlo con otras características, no solo que se murieran o no se murieran por el veneno, sino también intentaron hacerlo con ratones para ver cómo se cruzaban entre ellos y para saber qué tipo de mutaciones se daban cuando se cruzaban diferentes animales. Por ejemplo, lo que hicieron fue ratas blancas con ratas negras y comenzaron a darse cuenta que cuando se reproducían entre ellas se volvían grises y si las volvías a aislar, esas ratas grises, porque pues es la combinación, ¿no? Si combinan una rata blanca con una rata gris, negra, va a dar una rata gris. Y luego si las volvían a aislar, volvían a tomar sus colores originales, las siguientes descendencias, blancos y negros. Entonces se dieron cuenta que sí mutaba, o sea, cada generación muta el gen de diferente forma, de acuerdo a las necesidades o a los tipos de reproducción que hay. Entonces sí dicen que ellos ya afirman, ¿no? Que nuestra reproducción es parte importante de las mutaciones que tenemos, o parte de las mutaciones, que ahora pues hay muchas mutaciones por los tipos de reproducción que hay y también porque nosotros hemos hecho mucha tecnología que puede modificar nuestras genes, ¿no? Los alimentos, la tecnología, las computadoras, los celulares, las ondas de los satélites, tantas cosas que pueden modificar nuestra genética, que es más probable que existan más mutaciones y más evoluciones. No, y ya ellos ya nos explicaron, no todas las mutaciones, como nos dijo la Mary Darwin, son buenas, porque la Mary Darwin decían, cada vez que cambiamos, cambiamos para mejorar, ¿no? Pero la teoría sintética dice, no, no, ¿qué creen? No todos los cambios van a ser buenos, no todas las cosas que nos pasen o todas las evoluciones van a ser buenas. También, exactamente, Pedro, sí, mutaciones por radiación también. Aquí incluye todos los tipos de mutaciones. Nada más lo único que ellos nos dicen en dónde ocurre la mutación. Ocurre en tu ADN, en la cadena de ADN, en las bases, en la guanina, citosina, en la forma en la que se acomodan. Ocurre en el cromosoma en sí, cuando ya existe la reproducción. Entonces, de acuerdo a dónde ocurre, es el tipo de mutación que se le llama génica o cromosómica, ¿ok? Chicos, voy a pasar lista, vamos a tomar el descanso para seguir con el siguiente tema, para que nos dé chance de ver el siguiente tema. ¿Alguien tiene alguna pregunta más de hasta este tema? ¿O algo que quiera decir antes de que cerremos esto? Creo que no, profesor. ¿Ya? Ok, déjenme ir a la lista para que pasemos. Ok, listo. Vamos a empezar. Listo. Entonces vamos a seguir. Vamos a ver un nuevo tema. Se llama metabolismo celular. Primero vamos a entender qué es un metabolismo para que podamos entender el tema. Ya habíamos hablado de esto, que el metabolismo es todas las reacciones químicas, todo lo que tenga que ocurrir de reacciones químicas para que nuestro cuerpo intercambie materia y energía con el medio ambiente. Nosotros ya habíamos quedado que tenemos nosotros dos, que es bueno, tenemos más, pero estos son los más importantes y los que nos mantienen con vida. De hecho, ese es el término de un metabolismo. Dice que cuando un metabolismo se detiene, se termina la vida. Y los dos metabolismos que más importantes son para nosotros son el de la nutrición y el de la respiración.
que sí tiene lógica, ¿no? Si se detiene la nutrición y se detiene la respiración, pues el organismo muere. Entonces, vamos a hablar de los metabolismos, pero de nuestra célula. ¿Cuáles son las dos funciones que necesita tener nuestra célula para poder intercambiar materia y energía? Decimos que intercambiamos porque en los dos metabolismos hacemos intercambios con el medio ambiente. En la respiración, pues intercambiamos gases, ¿no? Nosotros obtenemos oxígeno y nosotros le damos al ambiente dióxido de carbono. Y en la alimentación, pues nosotros ingerimos alimentos que son la materia que nos intercambian los nutrientes que obtenemos para generar energía, para un proceso de generar energía. Entonces, nosotros vamos a hablar de esos metabolismos. Dice que todos los seres vivos necesitan convertir la energía para mantenerse, para crecer, para reproducirse, para las funciones vitales de cualquier ser vivo, se requiere de energía. Pero depende de dónde obtengas tu energía y qué tipo de metabolismo tengas, eres llamado de un tipo o de otro tipo. Tenemos a seres autótrofos y seres heterótrofos. Estos son los dos tipos de organismos que existen en el planeta. Los seres autótrofos son seres que, su nombre lo dice, producen su propio alimento. Autótrofos es de producir, ellos solos producen su propio alimento. Entre los seres autótrofos tenemos a los fotosintéticos, los cuales generan energía o generan su alimento a través de la luz. Para esto entiendan que foto significa luz. En griego, foto significa luz. ¿Ok? Entonces, un ser fotosintético es aquel que obtiene su alimento y su energía a través del uso de la luz. Y luego tenemos a los seres quimiosintéticos. Los seres quimiosintéticos son aquellos que desgastan o degradan la materia para transformarla en su energía o su alimento. En el caso de los fotosintéticos, las plantas. Todas las plantas obtienen su energía y su alimento a través del uso de la luz. Y los quimiosintéticos, estamos hablando de bacterias y hongos, que son los que deshacen, por ejemplo, las bacterias las podemos ver que si las pones, si dejas comida afuera o en algún lugar, después de un rato se va a crear una capita de hongos, ¿no? Una capita de bacterias ahí, que son los que oxidarán ese alimento, oxidarán los nutrientes de ese alimento para obtener de ahí su energía. Entonces, estos se llaman seres autótrofos. Y dice que los seres autótrofos van de inorgánico a orgánico, o sea, transforman la materia inorgánica, la transforman en materia orgánica. ¿Qué quiere decir? Nosotros sabemos, ¿qué quedamos que era la materia inorgánica? Características de la materia inorgánica. Que no tienen carbono. No tienen presencia de carbono. ¿Cuál otra característica tenemos de algo inorgánico? Pues en general que no contienen el CHOMS, ¿no? Ok, O en su mayor parte. Perfecto. ¿Y qué creen? La materia inorgánica es simple. También le llamamos materia simple. Acuérdense que le llamamos materia simple porque no tiene más de 3 elementos. Por ejemplo, el agua son 2 moléculas de hidrógeno con una de oxígeno, 3 elementos unidos. Sales minerales es el sodio más el cloro, hace el cloruro de sodio, que es las sales minerales. El oxígeno, moléculas de oxígeno unidas entre sí. Entonces, en sí es materia simple por el tamaño de la molécula. Esa es una característica de la materia inorgánica, además de que no se descomponen o no se oxidan, no envejecen. Entonces, ellos, los seres autótrofos, se basan en esto, o sea, toman estos elementos para convertirlos en su alimento, para transformarlos en materia orgánica. ¿Qué dijimos que comen las plantas? ¿Cuál es el alimento final de las plantas? Los carbohidratos, glucosa o sol, el sol. La glucosa, perfecto, carbohidratos, ¿no? Transforman estos elementos simples en materia orgánica que sería un carbohidrato. Entonces ellos van de lo simple a lo complejo. Así hacen su alimento. Decimos van de lo simple a lo complejo. Y a diferencia de esos seres, están los seres heterótrofos.
Los seres heterótrofos van al contrario. Ellos comen comida compleja y la transforman en algo simple. Vamos al revés. Ellos, los autótrofos de lo simple a lo complejo y los heterótrofos de lo complejo a simple. Dice que los heterótrofos, por definición, es aquel ser vivo que se alimenta de otros. Como nosotros, que tomamos nuestros nutrientes de otros animales, de otras plantas, o sea, de otros organismos. Entonces, de hecho, nosotros tomamos materia orgánica hecha a base de carbono, como son los carbohidratos, las proteínas, ácidos nucleicos y lípidos, y los transformamos en materia simple. ¿Cuál sería nuestro alimento final? ¿Cómo se llama la molécula que creamos con todos estos elementos? Nuestra energía. ¿El bolo alimenticio? No, bueno, ¿cómo? ATP. ATP, perfecto. Entonces, de todo esto, nosotros vamos al contrario. Tenemos estas moléculas complejas como carbohidratos, que son, acuérdense que ya vimos que hay de complejidades a complejidades, ¿no? Hay unos chiquitos, otros grandes, otros muy grandes, que son complejos. Los lípidos también pueden llegar a ser muy complejos. Las proteínas, que hasta tienen niveles de complejidad, ¿no? Ya vimos que hay niveles de organización. Los ácidos nucleicos, que son unas moléculas muy complejas. Nosotros lo degradamos, lo deshacemos hasta convertirlo en ATP, que es materia simple, más sencilla que la original, ¿ok? Entonces, estos son los dos tipos de seres que hay, seres autótrofos y heterótrofos, y cada una tiene un metabolismo diferente. Si se dan cuenta, son metabolismos contrarios, ¿no? Unos unen sustancias, unos modifican estas sustancias para convertirlas en orgánicas, y nosotros deshacemos sustancias para llevarlas a convertirlo en algo más simple. Entonces, bajo este término vamos a ver primero lo que hacen los seres autótrofos, las plantas. Y como seres autótrofos tenemos tres tipos hasta ahorita que vamos a ver quienes hacen este tipo de metabolismo. Las plantas, que pues ya las conocemos, las algas que viven en el mar, que hay de diferentes tipos, colores, tamaños, y las últimas que hacen o son seres autótrofos son las cianobacterias. Las cianobacterias hay de tres tipos. Están los bacilos, que son estas bacterias que tienen forma como de bastón largo, así. Están los cocos, que tienen forma de circulito, son bolitas, coco. Se les llama cocos. Y las últimas que se llaman cocobacilos, que son alargados, pero son unión de muchas bolitas, de muchos cocos chiquitos, pero unidos entre sí. Entonces tenemos tres tipos de cianobacterias: bacilos, cocos y cocobacilos. Depende de su forma, será llamado de alguna manera. Nosotros los identificamos o los podemos ver a través de microscopio en su forma original, o pues simplemente con ver el agua de Xochimilco. ¿Sí han ido a Xochimilco? Soy pobre, profa. No. Está barato, nada más ir, no subirte a nada. Nada más ir a ver. El agua estancada, ¿sí han visto? ¿Cómo se ven como costra verde del agua estancada? Sí, profa. Pues esas esas son cianobacterias, ¿ok? Entonces, los tres tipos, las plantas, las algas y las cianobacterias, hacen, su alimentación es autótrofa. ¿Qué quiere decir? Producen su propio alimento, y de hecho las tres son fotosintéticas. ¿Qué quiere decir? Que su alimento lo producen a través del uso de la luz. También hay animales que tienen características fotosintéticas. No quiere decir que hayan nacido así, pero su cuerpo ha sido adaptado o han sufrido adaptaciones para hacer fotosíntesis. Hay muchos, pero yo les tengo el caso de dos animales. Este se llama babosa marina. Es un caracol marino que, si se dan cuenta, tiene como cuerpo de hojita, ¿no? Sí, ven como que tiene cuerpo de hojita, ¿o no? Sí. ¿O no? Pues, ¿qué creen? Que estos caracoles han comido tantas bacterias, tantas cianobacterias, que su cuerpo se contienen adentro de esas cianobacterias. Tienen cocos, bacilos y cocobacilos dentro de su cuerpo. Y entonces, como esas cianobacterias hacen fotosíntesis, este animal aprovecha la energía que genera para generar su propia energía.
Entonces, es un animal que tiene, no, su nutrición no se basa en la fotosíntesis, pero su cuerpo sí puede hacer fotosíntesis en caso de que se quede sin alimento o en una época de sequía o donde no haya mucho, o que esté viviendo en un lugar donde no haya muchas plantas que comer, su cuerpo puede llegar a ser fotosintético o pueda realizar el proceso autótrofo. Y otra es una salamandra que se llama salamandra moteada. Cada una de sus manchitas, cada una de sus manchas funciona como si fuera una bacteria, una cianobacteria. ¿Ustedes han usado un reloj o una calculadora solar? Sí. Sí, Se han visto, ¿no? Nada más sirven cuando las pones al sol, cargan de energía y pueden ser usadas. Pues, ¿qué creen? Que esta salamandra moteada funciona igual. Cada una de sus manchitas, cuando les pega el sol, pueden hacer fotosíntesis, pueden hacer el proceso de fotosíntesis y generar energía. No quiere decir que sea el 100% de su alimentación, o sea, ella sí tiene que comer, pero cada manchita actúa como un generador de energía porque son bacterias que están pegadas a su cuerpo. Entonces, estos animales son considerados semiautótrofos porque si se quedaran sin alimento, que a veces lo hacen, por ejemplo, las salamandras viven en pantanos donde hay época de sequía o pantanos donde no habitan tantos animales que ellos puedan comer, y entonces cuando se quedan sin alimento, pueden ocupar este medio para generar energía en su cuerpo. Entonces son animales que se les considera semi-autótrofos. Y luego tenemos, vamos a conocer el proceso de fotosíntesis. Vamos a iniciar por saber qué significa. Perdón, me dejé yo en mute. Ok. En la fotosíntesis, la palabra significa foto, que significa luz, y síntesis, que significa composición. Y entonces la fotosíntesis es la composición del alimento a través del uso de la luz. Y dice que en pocas palabras es pasar de materia inorgánica hasta convertirla en materia orgánica. Que eso es lo que hacen las plantas, ¿no? Toman materia inorgánica y la transforman en un azúcar, que es materia orgánica. Eso es la fotosíntesis. Y dice que lo realizan todos los seres autótrofos a través del uso de un pigmento llamado clorofila. Esta es la parte importante, el uso de la clorofila, porque ahorita vamos a ver cómo funciona la clorofila. Y vamos a conocer qué elementos son necesarios para que ocurra la fotosíntesis. Imagínense como una receta. Es la receta de las plantas para hacer glucosa. ¿Ok? Esta es la receta que usan las plantas para producir su alimento. El primer ingrediente es la luz. Es la luz solar. ¿Ok? Luego tenemos al fotopigmento. Luego tenemos una enzima fotosintetizadora. Luego tenemos al agua y al dióxido de carbono. Les cuento, la luz del sol, imagínense que el sol fuera un foco. Cuando quieren medir la energía de un foco, ¿en qué se mide? La energía en watts, ¿no? Sabemos que hay focos de 100, de 40, de 60. Así se mide, y lo que nos dice ese foco es cuánta energía y duración tiene la luz o la potencia de su luz. Pues imagínense que la luz de un sol, la luz de nuestro sol, se mide en fotones. Esa es su medida, así como los watts son para los focos, para el sol se mide en fotones. Esa es la energía del sol, está medida en fotones. Entonces, lo que va a necesitar nuestra planta son esos fotones, esa energía. Luego están los fotopigmentos, que los fotopigmentos son como celdas solares que tiene nuestra planta. ¿Sí han visto cómo funciona una celda solar? ¿Sí las han visto? Que son como así. Sí. ¿Cuál es el funcionamiento de una celda o para qué sirve una celda? Bueno, en sí convierte la radiación solar en energía fotovoltaica. Por eso se llama celdas fotovoltaicas. No recuerdo bien cómo realmente funcionan, pero es algo complicado y difícil de crear, por eso son algo caras. Ok, entonces justo, pues imagínense que las plantas tienen sus propias celdas solares gratuitas dentro de su cuerpo. Entonces,
la luz que genera el sol, los fotones, van a llegar a estas celdas solares, ¿ok? A estos fotopigmentos, que nosotros conocemos 3 tipos de fotopigmentos que puede tener una planta. La más conocida y la que sabemos todos se llama clorofila. Es un pigmento verde que está en las plantas y de hecho es lo que le da el color verde a las plantas, ¿no? Esto es el color verde de las plantas, ese es su fotopigmento. O sea, el color verde de las plantas actúa como celda solar realmente. Pero tenemos otros dos, están los carotenoides y están las ficobilinas. Son otros 2 fotopigmentos que habitan las plantas. O sea, pueden determinar cuál tiene más una planta. Si una planta es completamente verde, tiene clorofilas. Pero si esa planta tiene tonalidades amarillas, naranjas o rojas, tiene carotenoides. ¿Conocen alguna planta que tenga tonalidades rojas, amarillas o naranjas? Como rojas, amarillas, naranja. Pues planta no, pero flor sí, ¿no? Ajá. Yo conozco una que se llama, bueno, aquí en mi región le dicen quintonile, y es morada con verde y un Ah, poco de rojo. ok. Entonces ve, esa que tiene morado con rojo y verde, tiene de las 3 tipos, tiene clorofila, carotenoides y ficobilinas. Ahorita vas a ver. Entonces, podemos ver qué tiene la planta solo con ver sus colores, qué tipo de fotopigmento tiene. Las solo verdes tienen clorofila, pero si ya tiene más colores tu planta, entonces tiene carotenoides o ficobilinas. Si tiene tonalidades amarillas, rojas, naranjas, tendrá carotenoides. Por ejemplo, las zanahorias. Las zanahorias tienen carotenoides completamente. Y también están las ficobilinas que nos dan tonalidades azules y moradas. ¿Conocen alguna planta azul o morada? Azul no, morada sí. Pues así podrían determinar qué tiene una planta. Chicos, permítanme ir por mi cargador porque se está muriendo mi computadora. Denme un minuto. Sí, profe. ¿Ok? Entonces, estas celdas solares lo que nos indican es cuánta energía puede cargar, cuánta batería le puede dar a la planta. La que carga más energía solar son la clorofila, o sea, son celdas solares que cargan mucha energía en una planta. Las carotenoides más o menos y las ficobilinas un poquito menos. Entonces, hay plantas que solo tienen clorofila, plantas que tienen clorofila y carotenoides porque necesitan más energía y por lo tanto tienen de los 2 tipos de celdas. Y hay plantas que tienen de los 3 tipos de celdas, clorofilas, ficobilinas y carotenoides. A los 3 les llamamos fotopigmentos, porque es un pigmento que les da la coloración, pero que funciona para cargar energía, ¿ok? Les da energía, como si una pintura pudiera cargar energía. Entonces, eso es lo que tienen las plantas. Y también tienen una enzima fotosintetizadora, que todas las plantas, no importando qué plantas sean, tienen la misma. La enzima fotosintetizadora de las plantas se llama rubisco. Así se llama. Rubisco. Y de hecho es considerada la enzima más abundante en nuestro planeta. Porque pues lo tienen todas las plantas, todas las algas y todas las bacterias cianófices. ¿Ok? Entonces, es la enzima más abundante en nuestro planeta. ¿Alguien me puede decir o recordar qué hace una enzima? ¿Cuál puede ser la función de una enzima? Catalizadora, ¿no? ¿Perdón? Puede actuar como una catalizadora. Puede catalizar reacciones, puede unir sustancias o puede deshacerlas. Puede acelerar una reacción, perfecto. Entonces, lo que hace es hacer que una reacción suceda, ya sea una reacción de deshacer, ándale, acelera o desacelera una reacción. Justamente eso. ¿Cómo lo hace? A través de deshacer sustancias, de separarlas para que no se unen y no ocurra una reacción, o unirlas para que ocurra una reacción. Entonces, en este caso, la enzima que va a unir a los demás elementos, que une a la energía del sol con el fotopigmento, con el agua, con el dióxido de carbono, es la enzima rubisco. Todas las plantas la tienen. Y luego tenemos el agua, que ¿de dónde tomarán el agua las plantas? De la tierra, ¿no?
La toman de la tierra a través de sus raíces. Y el último elemento es el dióxido de carbono, que ¿de dónde lo toman? Del ambiente en general. Del ambiente en general, ¿no? Nosotros somos parte de su proceso, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, estos son los 5 elementos necesarios para que ocurra la fotosíntesis. Pero antes de entrar a la fotosíntesis, tendríamos que conocer las partes de la planta porque son importantes. Son importantes porque determinan, que ustedes sepan, en qué lugar se lleva a cabo cada reacción química, cada parte del metabolismo, porque cada parte de la fotosíntesis ocurre en diferente lugar y cada parte de la planta es importante, así como necesitamos saber cada órgano de nosotros para saber cómo ocurre la digestión y cómo ocurre la respiración, necesitamos conocer las partes de la hoja para saber cómo se lleva a cabo, en qué orden se lleva a cabo el proceso. Para esto vamos a ver lo más básico de las partes de la hoja. Primero pasamos con la parte que le llamamos epidermis. Así como nosotros tenemos piel, así como está nuestra piel que también se llama epidermis, las plantas también tienen epidermis. Este es el corte de una hoja. Y imagínense que esto fuera una hoja de un árbol. Y la parte de arriba es epidermis y la parte de abajo también, pero tienen diferente nombre. La parte de arriba se llama haz. La parte de arriba de la hoja se llama haz. Y la parte de abajo de nuestra hojita se llama embés. Estas son los dos lados que tiene la hoja. Y se llaman diferente porque tienen diferente función. La parte de arriba, no sé si ustedes han visto que sí son diferentes. ¿Alguien ha notado que tienen una diferencia? La parte de arriba con la parte de abajo de una hoja. El color no es el mismo. El color no, ni el brillo, ¿no? Y el brillo, ajá, también. También, ok, justamente porque tienen funciones diferentes. Les cuento, la parte de las, que es la de arriba, tiene ese brillo porque es la parte que lubrica algunos aceites que tienen las plantas para protegerse de algunos insectos, animales. Entonces, en realidad el brillo de nuestras plantas o de las hojas es para protección, es como nosotros como que sacamos grasita para protegernos de las bacterias, pues las plantas de la misma manera sacan algunos aceites que les permite protegerse contra algunos insectos o contra algunas bacterias que las puedan infectar. Entonces, el haz, esa es su función, proteger, por eso tiene ese brillo y por eso tiene es un poquito más grueso la parte de arriba. Y el embés tiene una función diferente. El embés, no sé si ustedes han notado o son más curiosos, pero el embés tiene unos pequeños hoyitos o poros. ¿Las han notado? La parte de abajo. Sí. ¿Se han visto que tiene unos hoyitos? Pues esos hoyitos se llaman estomas. Se llaman estomas. Tienen unos pequeños hoyitos que se llaman estomas y funcionan como nuestra nariz, muchachos. Funcionan exactamente como nuestra nariz esos hoyitos. Hay hoyitos que son para que entre el dióxido de carbono, su gas importante o el gas que necesitan para vivir, y hay hoyitos que son para sacar el oxígeno y el agua que no necesitan las plantas, ¿ok? Son como de desecho, es como para nosotros. Respiramos, inhalamos y exhalamos. Las hojas hacen lo mismo, tienen esos poritos, sirven para que entre el dióxido de carbono y salga el oxígeno. Entonces, ambas partes de la hoja tienen función diferente. Arriba no hay poritos, pero abajo está lleno de poritos para que la hoja respire, utilice los gases necesarios, ¿ok? Esta es la parte externa, pero ahora vamos a conocer la parte de adentro. Adentro de nuestra hoja tenemos varias cosas. La primera que vamos a ver son los tejidos conductores. Tenemos dos, está el xilema y el floema, que son estos tubitos, que si ustedes son observadores, si en la parte de arriba podemos verlos, ¿no? Que parecen como venitas. ¿Sí los notan? Sí, maestra. Ok. A esas venitas de arriba se les llama xilema. Son tubos conectores muy delgaditos, muy delgaditos. Y lo que tienen de diferente al floema, que son los tubos que van por abajo. En la parte de abajo hay tubos un poco más gruesos en nuestra hoja, que de hecho se conectan hasta el tallo.
y hasta la raíz, o sea, estos van pegados a la planta, imagínense, se conectan con el resto de la planta. Y son tubos más gruesos y se les llama floema. Entonces, nuestra planta tiene dos tipos de venitas o de tubos conectores. El xilema, que son tubos delgaditos, por donde avanzan nutrientes muy, muy finitos, muy pequeñitos. Y el floema, que es para el flujo de cosas más grandes, como la salvia, los nutrientes y el agua que necesita la planta. O sea, en el tubo grande van nutrientes más grandes, por así decirlo. Esos son los dos tubos conectores. Así como nosotros tenemos venas y arterias, las plantas tienen xilema y floema, ¿ok? En ambos tubos viajan nutrientes, alguna cantidad de oxígeno y dióxido de carbono y agua. Y luego tenemos la parte media de nuestra planta, que es esta. Esta es la parte media de la hoja, que tienen dos nombres. Si se dan cuenta, se ve que no toda la planta es igual. Esta se llama parénquima empalizada y la de abajo se llama parénquima lagunosa. Así están. La parénquima empalizada son cloroplastos súper pegaditos unos con otros, así están formaditos como ladrillos. Y son cloroplastos un poco más chiquitos y están unidos así, uno con otro, sin dejar espacio. La función de la parénquima empalizada es crear fuerza, estructura para nuestra hoja, que no se doble con el peso, que esté firme así la hoja. Entonces, la parénquima empalizada es lo que le da la estructura a nuestra hoja. Y la parénquima lagunosa es la de abajo. Si se dan cuenta, son cloroplastos más grandes, no todos tienen la misma forma y están separados unos de otros, ¿ok? Estos cloroplastos tienen esta forma porque necesitan que, aquí están los estomas y necesitan que ahí entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Por eso hay tanto espacio entre ellas para que los fluidos y los gases puedan viajar cómodamente, para que haya espacio para que se muevan. Entonces, de ahí se define la parénquima empalizada y lagunosa. Ambos son cloroplastos, de las dos, solamente tienen forma diferente. Y chicos, hasta aquí la vamos a dejar porque quiero explicarles algo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profesor. No, maestra. Bueno, chicos, les tengo que mandar el examen, pero necesito que cuando acabe la clase, al grupo me manden su correo. Se los voy a mandar a las 9 y tienen hasta las 9 de mañana, o sea, 24 horas para que ustedes contesten el examen. Una vez que abran su correo y encuentren el enlace, cuando aprieten el link para iniciar el examen, a partir de ahí tienen 40 minutos para contestar las preguntas, ¿ok? Es mucho tiempo, son 30 preguntas, pero están fáciles. Entonces, les voy a pedir que en cuanto acabemos en el WhatsApp, en el grupo, me manden su correo o personal, como ustedes gusten, mándenme su correo para que a las 9 les llegue su examen puntual y tengan las 24 horas disponibles para hacer su examen. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo se contesta o qué tengo que hacer para abrirlo? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo es? Perdón. 40 minutos. Ok, muchas gracias. Sí, tienen 40 minutos. ¿Alguien más? Eso es todo. Entonces, chicos, les pido que me manden su correo inmediatamente. Tienen 1 hora para mandarme su correo, bueno, menos de 1 hora, para mandármelo para que yo les pueda llegar a las 9 puntual, esté su examen y tengan 24 horas para hacerlo. ¿Ok? Sí, está bien, maestra. Bueno, entonces que descansen y suerte con su examen.